A la hora de hablar del manga de Berserk, una de las mejores cualidades que podemos encontrar en la obra son sus personajes. Desarrollos increíbles, profundizan en varios temas interesantes, por eso es mucho más fácil y divertido sacar a relucir cuáles son los peores personajes del manga. Por eso, aquí va el top de peores personajes de Berserk. Sin embargo, una aclaración. Hay muchas personas que seguramente, ya sea porque conocen mi canal o por deducción, pensarían que varios personajes están en este top. Pero no voy a incluir a personajes que hayan sufrido una decaída en su calidad como Puck o Asan, que cada vez se iban convirtiendo en un alivio cómico ignorando otros de sus rasgos, u otros personajes como el Rey, porque a pesar que ya he hablado de cómo el giro sobre gustar de su hija está mal, vean este video para tener más detalles, es un personaje interesante, y sobre todo en el tramo de su muerte. Y por último, Wild, que si bien su arco hasta la fecha me sigue pareciendo el peor de la obra, nuevamente vean este video para más detalles, Wild no me parece un mal personaje. Si se estableció que los apóstoles en su mayoría son seres malvados que matan y violan a lo que se les cruce, Wild es literalmente eso. Realmente no tengo problemas en su escritura, sino en dónde fue puesto. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Puesto número 3, la reina. Es normal que más de uno se sorprenda al verla en este puesto, ya que la reina es un personaje tan intrascendente que no dudo que más de alguno lo considere como alguien antes que un personaje malo. El detalle con ella es que a la larga termina por ser de los personajes aristocráticos más aburridos, que hasta en su propio arco es opacada por el ministro Voss, y en segunda su motivación tan tonta que simplemente no puedo dejarlo pasar. Si recapitulamos a toda la gente de poder que está en contra de Griffith, encontraremos justificaciones bastante válidas y cercanas con el mismo. Julius se sentía amenazado ya que su rol era ser el líder del principal ejército del reino, y Griffith estaba usurpando ese puesto. Además, estaba entrenando a su hijo para volverse rey algún día, y Griffith también amenaza con esos planes. Lord Genon había abusado de Griffith a cambio de darle recursos para su ejército, y además su derrota significaba que Griffith se consagraría como el ejército más importante de Midland, haciendo un paralelismo en todo lo que tuvo que sacrificar con este hombre para llegar a la cima y matándolo como símbolo de finalmente ya estar en dicha cima. El rey, que parecía un bonachón y de repente al enterarse que Griffith se acostó con su hija, lo manda a torturar, siendo el mismo que lo puso en el poder el que al final lo desterró del mismo. Y finalmente el ministro Voss, que actuaba solo para intereses de la élite, pero fue quien vio en Griffith su naturaleza malvada e ideó todos los planes para que muriera. Además que hay un buen giro en el mismo al darle más complejidad y ver que traicionó a la élite por su familia, desvelando que no era un ser totalmente malvado. Voy a omitir también personajes como los padres de Farnes u otros monarcas como Ganishka, porque ya no solo son mejores personajes que los anteriores, sino que ya se salen del tema central. Así pues, llegamos con la reina, quien odia a Griffith por ser un plebeyo con mucho poder, y aparte tiene una de las peores justificaciones para actuar en este manga. El rey, al perder a su esposa, busca a una nueva mujer que le sea encargada el título de reina. Esta mujer es pues la reina, si no tiene un nombre propio en el manga. Esto genera que ella se sienta solo como un título político, pero no se sienta amada por el rey, causando que tenga una necesidad de amor. Un objetivo no solo bueno, sino muy profundo. En esta crisis se acuesta con el anteriormente mencionado Julius, solo para satisfacer su necesidad sexual, pero cuando Griffith lo mata, se da cuenta que ella siempre lo amó, lo cual no tiene sentido. ¿Cómo en una sola página te puedes contradecir? Si dices que solo lo usabas para satisfacerte sexualmente y luego cuando murió de repente lo amabas, es estúpido. Ni siquiera es un amor correspondido. Miura decidió que el dibujo para ejemplificar el amor de la reina a Julius es de Julius ignorando completamente a la reina, y de hecho ella dice que extraña ese calor que le proporcionaba, pero no un calor de amor, literalmente el calor de su cuerpo. ¿Cómo puedes iniciar tan bien con un personaje que su falta de amor hace que engañe al rey para que al final diga que lo que buscaba no era amor, sino alguien con quien coger? Porque, reitero, dice que extraña el calor de la piel con aquel hombre que no compartía ninguna emoción. Si era eso, ¿por qué no simplemente agarrabas a otro para tener sexo con él? Eres la maldita reina. No dudo incluso que si te lo planteas te podías garchar hasta Griffith. En serio, toda tu razón de ser es vengar a un hombre que no te amaba, no compartían sentimientos, el único recuerdo que tienes de él ni siquiera te está mirando, jamás convivieron en el manga, y aparte jamás llenó tu vacío de no sentirte amada por el rey. Es sumamente estúpido. Incluso si nos vamos al texto de arriba, dice que se sentía como una gobernante sola, rodeada por muros fríos, y ese calor que necesitaba se lo daba Julius. Pero nuevamente, si hubiera sido simbólico, si ese calor se refería al amor, a la comprensión o que la reina tan siquiera sea vista como persona, en lugar de solo una política, tendría sentido esta metáfora. Pero no,
no puede haber un significado metafórico porque la propia reina menciona que Julius no compartía ni un solo sentimiento con ella, solo se usaban a modo sexual, y queda más como que utilizaba a Julius para no tener frío. Coño, preciosa, Julius está viendo una chimenea. Si tanto frío sientes, solo acércate a ella y verás cómo se te quita. Y para colmo, todo su personaje es bastante prescindible. Ella está en el plan de envenenar a Griffith, como un comodín por si descubren a los demás, pero en primera ella ni siquiera ideó el plan para matarlo, fue el ministro Foss. Y ella no fue quien traicionó a sus compañeros para que gane Griffith, fue nuevamente el ministro Foss. Es más, si quitas a la reina queda exactamente igual el arco, y hasta mejor, ya que todo el arco de matar a Griffith es impulsado por el ministro Foss. Es quien convence a Julius, la reina y los demás ministros a que lo asesinen, y una vez Griffith amenaza con matar a su familia, si no se calma es cuando ya no hay más intentos de asesinato por parte de la élite hacia Griffith. El importante aquí es el Humpty Dumpty. Si al menos la reina hubiera hecho el plan final, tendría más peso su muerte, pero aquí el único que se le ocurría en los planes era Foss. Es más, antes de que Foss llamara a la reina, ella odiaba a Griffith, pero no hizo un carajo para detenerlo, y seguramente no hubiera hecho nada. Esto era muy fácil de arreglar, solo haz que Julius y la reina se amaran, ya con eso tienes una justificación sólida, ya que es venganza porque alguien le dio todo lo que ninguna otra persona podía, ni al rey, amor. Y después ella hubiera hecho el plan de envenenamiento o algo por el estilo. Y ya para finalizar, ni siquiera como villana sirve, porque no hace un carajo. El que hace el plan es Foss, quien traiciona a todos es Foss, y quien siempre manipuló todo fue Foss. Es un personaje que por lo intrascendente que es, normal que nadie la tenga en cuenta, pero una vez te pones a pensar 5 segundos en su rol y pasado, se cae a pedazos. Puesto 2, Bondbear. Damas y caballeros, estamos ante el peor villano de Berserk. Sí, incluso peor que la reina. La reina al menos tiene la ventaja de que sale demasiado poco, pero este tipo no es que solo se alargara mucho su participación, sino que habla y habla y habla, y es la principal razón por la que el arco del dios marino sea un bajón de calidad en el manga. En la saga del halcón milenario, de hecho, no tengo ningún problema con el personaje, solo aparece para reafirmar lo cruel del mundo al que se enfrenta Shirk. En este caso, era encargado de transportar a unos niños esclavos y servía como un antagonista genérico para desarrollar a Isidro, y cómo este había mejorado como persona, defendiendo hasta a la gente que no tenía nada que ver con él. Además, toca una parte importante el tema de este arco, el cómo Shirk al salir de su casa, su lugar seguro se encuentra al mundo de los humanos, un mundo horrible lleno de crímenes e injusticias, y Bondbear justo habla de eso, de cómo unos niños no entienden el mundo de los adultos. 4 chicos enfatizando en cambiar las cosas y un adulto que no solo ha aceptado el mundo cruel en el que vive, sino que hace negocio con ello. Incluso tiene cierto aire aterrador, porque ya con el trasfondo de que trafique con niños es oscuro, y también él mismo le corta el brazo a uno de sus subordinados, y cuando derrota a Mule lo amenaza con prostituirlo. De este modo, hasta parece un villano muy interesante, con un trasfondo oscuro que apoya la temática de cómo las personas ven el mundo como algo cruel e injusto, y así tiene que ser. En su segunda aparición, Bondbear solo aparece por 2 capítulos en un combate naval contra Roderick. Honestamente no hay nada que destacar, salvo que ahora no tiene nada que aportar más allá de ser el capitán del barco antagónico, y de cierta forma le da más realismo al mundo al demostrar cómo incluso en el mar no se puede escapar de la maldad humana. Y por otro lado, realza la figura de Roderick como un excelente navegante, haciendo más verosímil que después pudiera hacer frente al dios marino, y en general a todas las adversidades que pasaron. Hasta ahora solo es un villano más, pero el problema viene justamente con el dios marino. ¿Se acuerdan de ese tipo que traficaba con niños y amenazó a su rival con prostituirlo? Pues olvídense de él, porque ahora llega una literal caricatura que solo hace chistes infantiles y para colmo, miren esta cantidad de texto. Me encantaría decir que está diciendo algo relevante o que va con la temática del arco. Básicamente, como si fuera un villano de Scooby-Doo, está diciendo que si no fuera por esos niños y ese elfo entrometido, se hubiera salido con la suya y su deseo de ser pirata. Sí, ese es el nivel de lenguaje de alguien que amenazaba con prostituir un menor. Y el problema es que no se calla, diálogos enteros teniéndolo a él con esta temática tonta por todo el rato. Dios, que literalmente uno de los demonios de Berserk es Rosine, que era una niña y ni siquiera se lanzaba esos diálogos tan infantiles. Bueno, caballeros, hasta que nos veamos otra vez. Hasta la próxima. Y el tipo jamás se calla. Tiene diálogos enteros en donde solo dice que se va a comer a los personajes y los va a vencer y se va a vengar. Oh, este es interesante. Habla que aquellos que los devora el dios marino son transformados en sus tentáculos. Pero después, nada.
Creo que el gran problema de este personaje no es que sea malo, sino que no encaja para nada con el personaje que se nos había mostrado. Sí, hay veces que Puck también suele hacer chistes infantiles, pero en primera es un personaje que desde siempre ha hecho chistes, y en segunda, en su mejor tiempo, servía para dar un alivio cómico, y en el peor eran pequeños textos que no invadían páginas enteras, y además su humor entraba más en el sarcasmo y la ironía. Pero creo que el mayor problema es justo eso, lo que habla y habla y habla este tipo, generando una exposición de información inútil, y sale una vez para atacar a Roderick, otra vez para atacarlos por la noche, una vez cuando Guts va por el dios marino, y otra vez para enfrentarse por tercera vez contra Roderick, y finalmente sucumbir ante Isidro. De hecho, si nos ponemos objetivos, el pirata al menos aporta a la historia en su primera aparición, al ejemplificar todo el mundo que Shirk rechaza, y cómo los niños de la nueva generación tratan de mejorar dicho mundo. La segunda sirve para enaltecer a Roderick, y la tercera solo para ver cómo ha mejorado Isidro como guerrero. De hecho, ya con eso al menos ya aportó más que la reina. El detalle está en que la reina tiene tan poca participación que es fácil hasta no percibir sus defectos, pero Bonebeard no, haciendo al arco del dios marino alargarse innecesariamente, porque si leemos solo los combates contra la criatura o el pasado de Isma, realmente no es tan largo, es que este mequetrefe que habla mucho se vuelve hartante, haciendo de un arco que pudo quedarse como algo entretenido a súper tedioso de leer, y no es de extrañar que justo cuando muere o no está, todo es más interesante. Incluso como enemigo deja mucho que desear, no teniendo alguna habilidad interesante. La reina solo afecta a pocos capítulos, Bonebeard afecta un arco entero, alargándolo innecesariamente, pero el primer puesto daña casi una saga entera. Puesto 1, Magnífico Van Diemen. Muy seguramente nadie se lo esperaba, y no porque sea precisamente bueno, sino porque el tipo es tan intrascendente, pero a la vez tan molesto que es lo peor que pudo entregar la escritura de Miura. Magnífico tiene el mismo problema que Bonebeard. En el Halcón Milenario es un buen personaje, pero aquí va lo peor, es un personaje hasta infravalorado. Su primera aparición es haciéndole ver a Farnes lo malo que fue su padre con ella, y se pregunta si trató de sobreprotegerla para cultivar una flor pura en un invernadero y evitar que se manche del sucio mundo. ¡Wow! Con un solo diálogo ya hizo una buena metáfora, a diferencia de la reina, y es un diálogo inteligente, a diferencia de Bonebeard, ya que ejemplifica cómo su padre trató de sobreproteger a Farnes dentro del castillo, siendo ella la flor y el invernadero su hogar, para que no se manche del mundo, es decir, todos los conflictos religiosos, políticos y sociales que sufría afuera del castillo, siendo un diálogo muy bonito. Su conflicto es muy interesante, ya que habla acerca de cómo su padre crió a sus hijos no como tal, sino como piezas de una maquinaria para hacer girar la fortuna de la familia. Y Magnífico, al no lograr nada, a diferencia de sus hermanos, se siente inferior. Esto generó dentro de sí una necesidad de convertirse en su padre, y comienza a controlar la vida de Farnes, haciendo que se comprometa con su amigo, Roderick. Y esto lo hace justo en un invernadero lleno de rosas. Justo la metáfora que dio sobre cómo su padre veía a Farnes. Por lo que aquí hermosamente la obra nos dice que Magnífico, para obtener poder, va a hacer lo que su padre no pudo, convertir a Farnes en una rosa pura, para así poder casarla con quien él desee. Sin embargo, su madre le advierte que Farnes no es una mujer que se deja manipular, y que tenga cuidado con lo que quiere hacer con ella. Al final, cuando Magnífico está a punto de poner a su padre en aprietos, anunciando a todo el mundo que su hermana va a casarse con Roderick, Farnes se va en busca de Sérpico, concluyendo su arco en que tratar de manipular la vida de su hermana le saldrá caro, porque él trata de dominar a alguien que intenta ser libre de su propio destino. Coño, incluso tenemos el tema de empoderamiento femenino al ser Magnífico un controlador y Farnes evitándolo en el último minuto. Sin duda, un personaje muy interesante. Pero bueno, todo tenía que irse a la mierda en algún punto. Si tan solo se hubiera quedado ahí su personaje, ningún tipo de problema. Pero por algún motivo, Miura decidió hacerlo parte del equipo de Guts. Su arco de personaje es pésimo, no sirve como alivio cómico, y lo peor, también habla mucho como el pirata. Pero no en un solo arco, sino en todo lo que Miura escribió de fantasía. Su rol es ser como una persona normal en el grupo de Guts, que se espanta cada vez que ve un monstruo, no se explica cómo funciona la magia, se sorprende cada vez que Guts blande su espada, pero a estas alturas del manga es ridículo. En los primeros capítulos, que todos se sorprendan por las habilidades de Guts generaba que el espectador se sintiera más adentrado en el mundo, y que un sujeto diga, oh no, puede ser, es magia, en los 260 capítulos que llevamos, no genera una empatía, sino un aburrimiento por ver a alguien que destaca lo que ya es cotidiano para el lector, y si fuera por un panel, como por ejemplo la reacción de los aristócratas, se entiende porque es algo ajeno para ellos, y le da credibilidad al mundo, pero no si Magnífico siempre lo hace
a cada rato, cada que está con Guts y compañía, coño. No obstante, si solo fuera molesto, de hecho tiene mucho menos presencia que Bondbear. Así que sí, prefiero que Magnífico haga un comentario estúpido cada tanto a verlo por páginas y páginas hablando idioteces como hace el pirata. Porque Magnífico puede arruinar una página, Bondbear puede arruinar un capítulo entero. De hecho, solo con esto sería el menos malo de los tres. Pero si está en el primer puesto, es por una cosa. El personaje ya no tenía nada que hacer con Farnes una vez que ella se va lejos de su familia, pero Miura decidió integrarlo al grupo por una sola razón: su misión de conquista a la isla de los elfos, planeando así tomar la mayor cantidad de elfos para revenderlos a los aristócratas y crear un mercado de criaturas mágicas. Este objetivo era la única justificación para que este personaje estuviera, y eso hacía que no importa qué tantos chistes tontos hiciera, era una trama súper interesante en donde el hombre rico conquistaría un lugar nuevo y lo iba a hacer de su propiedad, solo para aumentar su riqueza, y hasta le sugiere a Puck el convertirlo en rey de los elfos si lo ayudaba. Obviamente en parte esto se toma un poco a broma, sobre todo por parte de Puck, pero hablamos del mismo tipo que iba a utilizar a su hermana para su propio beneficio. Si eso iba a ser con su propia familia, ¿qué podía hacer con seres mágicos que ni conoce? Y el detalle es que toda esta trama inventada arruina uno de los momentos más importantes de todo Berserk, la aparición de la reina de los elfos. Al llegar a la isla de los elfos, Magnífico y Puck hablan sobre su plan de robar a elfos y poner a Puck como el rey. Esto desencadena que cuando se haga el rey de los elfos presente, sea Puck quien se muestre, obviamente siendo una broma, pero este no es el momento que arruinan. De hecho, hasta es divertido y muestra cómo Puck, al ser demasiado juguetón, le aburría cómo la isla de los elfos se tomaba sus bromas, en este caso siendo castigado por intentar usurpar al rey, y así haciendo que la revelación real de que la reina de los elfos era la ama de casa de los magos sea más impresionante, revelando cómo mientras los demonios buscan ser reyes y ser servidos, los elfos o seres de luz, a pesar de ser monarcas, buscan servir a su pueblo manejando buenos valores como el servicio o la humildad. Este preciso momento tan importante donde Guts está frente a frente con aquella que va a salvar a su amada, con aquella que llevamos decenas y decenas de capítulos buscando, su primera acción no es con el personaje principal o con Casca, es con Puck y Magnífico, y tenemos que tragarnos una cantidad de texto enorme regañando a estos dos. Y no solo es que arruina el momento al dedicar las primeras acciones de la reina de los elfos a contar un chiste sobre que el castigo por traicionar al rey no es preparar brownies, sino que la trama de Magnífico, la única razón por la que sigue en la historia, no trasciende en nada, solo culmina en este chiste. Capítulos esperando a ver cómo termina su trama de robar elfos para que terminara en "Oh no, tu plan es malvado, a la cocina". Me haces tragarme a un personaje que después del arco Van Diemen no aporta nada a la historia, ni a las peleas, ni a la construcción del mundo, y coño, ni siquiera humor, para que al final su trama termine en un chiste que no solo es anticlimático, sino que además arruina la primera aparición de la reina elfo. Tantos capítulos, tanta sangre derramada, tanto sudor, lágrimas y hasta un cambio de todo el mundo para que al final, cuando por fin conozcamos al ser que nos vienen anticipando por 100 capítulos, su primera acción sea regañando a un personaje como Magnífico. Es que hasta es triste ver cómo Guts, en su ansiedad por preguntarle si puede curar al amor de su vida, ella le dice que se espere y le da una charla larguísima sobre lo que es ser un rey a estos imbéciles. Y sé que me pueden decir que no es para tanto, ya que después del regaño viene la escena en donde ya habla con Guts sobre curar a Casca, pero cuando anticipas algo, estás generando expectativas al lector y debes cumplirlas. Al tomar esto como un chiste, queda rebajado los momentos en donde los personajes hablaban del poder de la reina de los elfos y qué tan grande era Hanafubuku, para terminar en que su primera acción sea esto. Simplemente arruina el momento. Imagínense que anticipan la resurrección de Griffith y en lugar de tener esa introducción donde veía a Guts para comprobar si ya no sentían nada, hacía un chiste sobre los demonios. Imagínense que al final, tras tantas penurias, cuando Guts y Casca se reencuentran, Guts comienza a hablar sobre el precio de la comida en Midland y cómo ha aumentado. Arruina simplemente el momento. Por eso Magnífico está en el primer puesto, por ser alguien que no aporta a la trama, tener diálogos innecesarios y arruinar uno de los momentos más anticipados del manga. Yo soy Crollo y nos vemos en otro video.